Hola a todos, bienvenidos a este programa especial de Paritarias Libres en la Facultad de Económicas de la UBA. Acá estamos en el medio de un salón porque nos vinimos a cubrir el Congreso Productivo para el Desarrollo, El futuro es con industria, porque para nosotros, como ustedes saben, la industria, el desarrollo y el trabajo es muy importante, así que respetando los dos pilares básicos de este año de paritarias, que eran la territorialización y la colaboración, nos vinimos acá, donde las cosas suceden. Esa es la idea. Hicimos la vigilia en Tierra del Fuego, en Río Grande, cuando fue lo de Malvinas, y hoy estamos acá y vamos a seguir territorializando este stream que no solo se produce en nuestro estudio, sino que sale a la calle a donde las cosas suceden y también en colaboración, porque esto lo estamos haciendo en colaboración con los chicos que organizaron este congreso de misión productiva y también con Vinos por el Desarrollo, que es un canal de stream que trabaja para el desarrollo industrial y productivo y el trabajo como nosotros. Así que nuestra idea es de alguna manera seguir colaborando con los que piensan como nosotros e ir a buscar los que no piensan como nosotros y convencerlos de que necesitamos una Argentina de desarrollo, de producción y el trabajo. Ya están mis amigos de siempre, no estamos en el estudio, pero ellos no cambian. Rocío, Candy, Axel, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy contento. Está espectacular esto. Esto está espectacular. ¿Te gusta salir? Me gusta y además volví a mi esencia que es pinzado, camisa Sí, y suéter medio cierre, así que se mezcló Axel entre la gente, ¿no? Como Sí, en un sí, momento había 20 economistas y estaba Axel ahí. más en De esta cosplay. facultad, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Y ustedes Bien. cómo lo están viviendo? No, Llegamos bien. temprano, che, quiero decirle que llegamos temprano, hace 3 horas que la producción está laburando para montar todo esto, así que gracias a los chicos de producción, a todos los que nos vinieron a acompañar, pero hace rato que vinimos y todavía nos queda hacer todo el programa. Sí, además como con un planteo distinto, ¿no? Así que eso va a estar bueno, va a haber muchos entrevistados que van a ir girando y vamos a ir colaborando también con los chicos de Vino por Desarrollo, así que está bueno, está viendo marco, se podría decir, de a poquito, El, ¿o co- no? el Congreso está a 45 minutos de comenzar, va a haber charlas, va a haber debates, nosotros vamos a ir haciendo pasar a las personalidades de la industria, del trabajo, a empresarios, a sindicalistas y a gente que viene charlando sobre el desarrollo productivo, así que los vamos a sentar acá en la mesa de paritarias para entrevistarlos y esa es un poco la idea, empezar a dar debates sobre el futuro productivo del trabajo. sí, nada, como decíamos recién, muy contento. La verdad que en este momento puntual de la Argentina y en este momento económico es importantísimo que nos juntemos a debatir por el desarrollo del país que creemos, por lo menos nosotros creemos que es lo que viene. Más allá de que ahora pensemos que se esté desindustrializando el país, que se esté focalizando en extraer materia prima y exportarla, bueno, nosotros creemos otra cosa y que ya lo estemos haciendo con tanto tiempo, pensando en el 27, en poder volver en el 27, que ya lo estemos pensando, que ya lo estemos armando, me parece que es fundamental. Lo estamos haciendo con tiempo, algo que quizás no se hizo en otras épocas y que cuando llegamos al gobierno medio nos equivocamos en las decisiones. Bueno, ahora lo estamos haciendo con tiempo y me parece que Entusiasma. es... Sí, sí, está bueno, la verdad que sí. Sí, con la asunción de Trump, ese debate de la industrialización eh, se está dando en todo el mundo. Las naciones en el siglo XX, final del siglo XIX y siglo XX, que se desarrollaron, que generaron trabajo, que generaron riqueza, fueron las que se industrializaron. Hoy vuelve esa discusión en el medio de un gobierno que lo que hace es primarizar la economía y fundir a las empresas argentinas trayendo importaciones desde China y de otros países sin cuidar, sin proteger nuestra infraestructura industrial. Así que en el medio de todo lo que está sucediendo, estar acá en este Congreso debatiendo con empresarios, con sindicalistas y con personalidades de la industria, me parece que es un acierto de la producción de paritarias libres. Así que vamos a estar hablando un poco también sobre la inteligencia artificial, Así es. porque entendemos que es una nueva industria y una nueva tecnología que hay que mirar de cerca porque va no solo a cambiar el mundo del trabajo, sino que va a cambiar también la manera de pensar y de habitar el mundo de las personas. O sea, nos va a cambiar desde el espíritu hasta la forma de pensar y hasta la forma en que trabajamos. Sí, bueno, un poco lo que traemos para hablar hoy es un índice que no sé si lo conocen, pero es el índice latinoamericano de inteligencia artificial. Es un índice que se construyó con Chile y con la CEPAL, que lo que hace es medir un poco
cómo está el desarrollo en Argentina, en 19 países de Latinoamérica, de manera integral, ¿no? Porque a veces lo que tienen los índices es que se construyen de alguna manera tendenciosa, y este índice es bastante dentro de lo posible, recordemos que nunca son perfectos y justos los índices, es construir de alguna manera un índice que contempla algunas de las variables importantes para pensar la inteligencia artificial. En ese sentido, contempla cosas centrales, como por ejemplo los factores habilitantes de un país para tener un desarrollo de inteligencia artificial fructífero. También la gobernanza, un desafío que la inteligencia artificial, para aplicarla a un lugar, desde un lugar sano, de un lugar democrático, de un lugar constructivo, necesita tener vínculo con las organizaciones de la sociedad civil, con el gobierno, con las personas. Y por otro lado también la adopción, el desarrollo, la innovación que tiene estas tecnologías para el desarrollo en sí de la capacidad general. En ese sentido, les traía este índice porque me parecía que estaba bueno. No estamos en el top 3, Bueno. lamentablemente. Bueno, Esperable. Sí, Esperable puede ser. no por nuestras capacidades, sino por Sí. las políticas que se hayan llevado a cabo. Puede ser. Sorprende igual, porque Argentina siempre estuvo dentro, ¿no? En la De que- vanguardia. sí, de vanguardia, y respecto de inteligencia artificial, como de la minería, como que tenía ahí, ¿no? Sí. Como, ¿en qué puesto? Bueno, estamos en el puesto 4. No está Ay, tan mal. bueno, Estamos en el pará, top no 5. estamos Estamos en el mal. top 5. El primero es Chile, seguido de Brasil, por tercero Uruguay. Sorprendida. o sea, Pero el bueno, índice lo que hace es medir las capacidades de los países en el desarrollo de la inteligencia artificial. claro, tiene varios aspectos, pero es una suma de un montón de capacidades. O Es sea, un índice nuevo. es un índice relativamente. que se lanza en 2023, tiene su edición 2024, todavía no salió la 2025, va a salir en septiembre, pero sí es esto, lo que les decía es que contempla varios aspectos, no solamente el desarrollo, porque a veces se abren discusiones alrededor de esto de pensamos que va a venir una startup y va a desarrollar y vamos a lograr tener como un grado alto de desarrollo porque va a venir una idea de afuera. Y en realidad lo que contempla este índice es algo fundamental, que es también la infraestructura previa donde se parte para construir una herramienta de inteligencia artificial eficiente. Si vos no tenés, por ejemplo, banda ancha o tenés una red estable, por fuera de que tu sistema sea integrado y que tengas una inteligencia de última generación, no la vas a poder aplicar y no va a poder ser democrático. Sí, o sea, lo que uno piensa que es tan complejo como la inteligencia artificial, desarrollar todos esos proyectos, se basan en cosas muy básicas, como Exacto. por ejemplo tener buen internet. Exacto, exacto. Sabemos que no tenemos demasiado buen internet en Argentina. No. Estamos intentando mejorarlo, pero sí se abre esta No, discusión. no creo que este gobierno intente mejorar nada. Puede ser. Y creo que Starlink tampoco lo va a hacer. Así que, pero sí, bueno, este índice está bueno para pensar eso. Este tiene como tres grupos de países, los países que son pioneros, en este caso los 3 del podio, después siguen los países adoptantes, entre los que estamos nosotros, es decir, aquellos países que ya tienen un desarrollo incipiente y bastante avanzado en algunos casos sobre la inteligencia artificial, y países que se llaman exploradores, que son aquellos que todavía tienen un vínculo bastante prematuro con la inteligencia. Insisto con esto, mide no solamente la capacidad en sí, sino también cómo se vincula la sociedad con esa herramienta. Y también algo que me parece importante es el nivel de alfabetización en IA. Es decir, ya no se habla solamente de aprender a leer, escribir, suma, etcétera, sino también de que hay que tener una población preparada para resistir y para utilizar estas herramientas. Así que se los recomiendo que lo chusmeen, está muy bueno. Me da la sensación que no estamos mal de base. No. Viste que todo parece que estamos muy mal, pero hoy vamos a ir hablando con los que se vayan sentando, empresarios, funcionarios y demás, a ver si nos pueden esclarecer en qué nivel de desarrollo productivo está Argentina de base, porque creo que tenemos que entender primero dónde estamos parados para poder desarrollarlo. O sea, ¿Argentina se puede considerar una nación desarrollada industrialmente? ¿Quedó a medias? Buena Sí, pregunta. también para interpretar estos nuevos índices, ¿no? O sea, es como que nos faltaría capaz un diagnóstico inicial, ¿no? Respecto de la potencia productiva o digamos, ¿de qué escalón salimos? Yo creo que ¿De dónde partimos? ¿Cuál es la base de dónde partimos? Estos congresos y estos debates sirven para eso. Va a ser un poco dinámico porque vamos a ir levantados. Ustedes van a ver que nos levantamos, se sientan los invitados. Acá está toda la producción muy atenta escuchándonos. Pero bueno, a medida que llegue gente, se van a escuchar algunos murmullos y esto es la manera de hacer un programa de stream en donde algo está sucediendo y no en un estudio todo cerrado. Así que nada, paciencia con eso porque van a haber un poco de desorden, pero va a ser mínimo porque nosotros hicimos la tarea antes y tratamos de organizar cada minuto de este programa.
Sí, ahí un poco lo que decías recién de si Argentina se puede considerar un país industrializado o no. Creo que si uno analiza las etapas históricas, tenemos etapas de avances y de retrocesos, y sabemos que generalmente las de retrocesos destruyen mucho más de lo que después las etapas de avances Pueden pueden volver a claro. construir. Entonces siempre empezás de un escaloncito un poco más abajo. En ese sentido, como decíamos recién, creo que en este gobierno, en estos años de Milei, se va a jugar si se va a consolidar Argentina como un país de exportación de materia prima o no. Entonces, por eso también está bueno, hoy hay un panel que es de recursos naturales y de cómo piensa la industria de eso. Está bueno, nosotros después vamos a entrevistar a alguien de eso, preguntarles cómo piensan ellos la extracción de esos recursos y si lo piensan en un proceso productivo o si lo piensan realmente para exportar y nada más, porque esos son inversiones que vienen a hacer acá a 10, a 20, a 30 años, no son inversiones a corto plazo. Y esas inversiones naturalmente se hacen con un objetivo. Si ese objetivo es para exportarlo y piensan esos procesos de 30 años, bueno, estamos complicados. Más nosotros que poseemos todos esos recursos para poder industrializar el país e incluso para elegir nosotros en qué mercado industrializarnos, en qué mercado desarrollarnos. Nosotros tenemos energía nuclear, tecnología nuclear, tenemos tecnología aeroespacial y tenemos los recursos para desarrollar todo eso. Entonces, bueno, ¿los estamos pensando así o tenemos que esperar a que los que tienen las concesiones para explotar recursos naturales se vayan y recién ahí nosotros podemos volver a pensar un país desarrollando esas industrias? Y también pensar que el desarrollo industrial y productivo es calidad de vida. En el desarrollo en la medicina, tecnología en la medicina, el desarrollo de tecnología en la educación, termina siendo de alguna manera el desarrollo industrial una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos del país que se desarrolla. Entonces no es solo una cuestión de para generar dinero y nada más. Le mejorás la calidad de vida a toda tu población si vos te desarrollás industrialmente. Entonces me parece que eso también hay que abordarlo. Sí, por eso también es importante diferenciar el crecimiento económico del desarrollo. Por el crecimiento económico nosotros probablemente en los próximos años crezcamos económicamente 2, 3, 4 puntos, pero eso no quiere decir que nuestra población o que nuestra economía se haya desarrollado. Hoy la economía se va a crecer para ciertos sectores, pero no va a haber ese, como se dice, derrame en el desarrollo nacional. Todos acá usamos inteligencia artificial, ¿no? Todos, Sí, Todos, cada vez más. cada vez Sí. más. Llegaron al punto de cederle la verdad, o sea, publicar algo, pero antes pasarlo por el filtro del chat. ¿Llegaron a ese punto? No. Como cuando Bueno, ustedes no. tienen alguna duda de, che, ¿estará bien escrito? ¿Estará bien lo que estoy diciendo? Bueno, pará, se lo voy a preguntar al Yo loco creo motoneta que, este. yo creo que no, pero hay que ver, depende si del chat más conocido, si tenemos la versión paga o la versión Claro. gratuita, porque Sí. creo que la versión gratuita es la que bastantes errores Sí. le vamos detectando, Sí. entonces, pero bueno, quizás es por eso, por El el otro día tema de escuchaba las que decían, suscripciones que nos va a matar. No, pero ¿viste? para Muchas laburar suscripciones. igual, para como, no sé, haces un copy para un pie de Instagram y lo pasás. Lo pasás y Claro. decís, optimizame esto y te lo hace una No, bomba. yo lo que hago generalmente es consumir información, ver ya qué es verdad y qué no, y a partir de ahí tirarle ideas y hacerle preguntas. No es que. Quedan poco como vos. o sea, No, mandás el link y ahí vas. No preguntando. mando el link, sino consumo yo la información y le digo, che, estas ideas, ¿qué onda? Plantéame esto así, así. Es una conversación. Sí, pero yo le doy la información, digamos, no es que yo le pido la información. Claro. A mí me Sí, pasa por que voy ahora. charlando, voy preguntando yo, charlando, me pregunta, ¿cómo Cuando se quedamos? equivoca se lo digo. ¿Le decís gracias? Sí, lo trato bastante bien. Y porque ese entrenamiento son de deep learning, entonces todo ese proceso de interacción ayuda a que cada vez detecte menos errores y también detecte el perfil del usuario, porque no es lo mismo, por ejemplo, a mí, qué sé yo, me interpreta y me pone cosas con che, con vos, Claro. con ya habla lenguaje como vos. inclusivo. Habla como- Claro, como que depende cómo vos te comunicás y cómo interactuás, también empieza a aprender a cuál es tu perfil y qué es lo que vos necesitas en ese caso. Y si no, también está esto de, bueno, meterle vos el perfil, no. Necesito un perfil un poco Hablame cómo. Sí. claro. Hablame en argentino. No, bueno, pero eso es importante. Cuando hay un avance tecnológico y la población, la gente lo toma, bueno, ahí hay que hacer algo, digo. El Estado, de alguna manera, no intervenir ni regular, pero tiene que estar atento con eso, porque ya es un avance que te viene de otro país, se ha desarrollado en otro país que no es el tuyo, y ya te pasó por arriba, Sí, además, porque perdón, ya lo usan todos. además, perdón, no solo justo
hablamos por el tema de la utilización, que lo que más cercano seguramente tenemos es el chat de inteligencia artificial, pero también la inteligencia artificial que empieza a meterse en las aplicaciones, Claro. en las convencionales, ¿no? Bueno, O el sea, buscador en Google, ya el está. área de diseño está recontra, Claro. las actualizaciones de los programas de diseño cada vez más cosas automatizadas tienen y todas tienen que ver con inteligencia artificial. Bueno, Sí. y hay una cuestión más también, pero que se desprende un poco de lo que hablábamos recién del índice. También hay un talento humano que necesitas retener con buenos sueldos. Y si vos no estás en la vanguardia, no solamente de poder conocer las tecnologías y aplicarlas, sino también poder retener a los profesionales que se dedican. Uno de los principales problemas que tenía Argentina era que no podía retener el talento humano que se Vaya que desarrolla en Argentina esto. tiene mucho talento. Bueno, si no lo podemos equiparar con sueldos, y va a estar complicado. Bueno, piensen lo que está pasando en el Garrahan, ¿no? Que ahí tenemos mucho talento, mucho recurso humano en el área de salud y medicina, y hoy se está recortando, no se le está dando aumento a los residentes ni a los médicos, así que nada, vaya nuestra solidaridad a todos los compañeros y compañeras del Hospital Garrahan que están luchando por mejores salarios. Y bueno, Rochi, fuiste siempre hasta acá una gorda cultura, pero hoy le tenés que poner la industria y la productividad a tu columna. Y vos sabés que ¿Cómo te la rebuscaste? al área de letras y sociales eso nos cuesta. No, Es no, igual. Claro, nos cuesta, nos agarramos el ¿Le palo preguntaste, santo. ¿Le preguntaste a la inteligencia artificial cómo relacionar cultura e industria? No, pero sí le dije, tengo esta línea. Sí, pero bueno, me parece que lo más interesante es un poco conectar, porque para mí las industrias culturales y todo el área de cultura tiene como estos dos pilares, ¿no? También focalizar en las industrias culturales el potencial que tiene de la generación de laburo y también este doble vínculo con la conformación, con la disputa de sentido, con también la posibilidad que tienen los pueblos y las sociedades de generar, de contar sus propias historias. Entonces, ahí se empiezan como a tejer y siempre quizás, no digo siempre, pero en el área de los estudios culturales son tensiones, ¿no? Cuando se le ve la mirada más productiva y más económica a las áreas de cultura y cuando se les pide que tengan cierta conexión con la transformación, o sea, que no sea solamente una cuestión de mercado, ¿no? Y en ese sentido se me ocurrió traer algunos datos que quiero decir también que los instrumentos públicos de donde podemos ir a buscar los datos, no sé cómo lo ven ustedes, pero se ven bastante como atrasados. O sea, cuando vamos a buscar números, es muy difícil encontrar, quizás el mío es el área de cultura, evidentemente a este gobierno no le importaría mucho. No sé si los beneficiaría, pero tampoco sé si les interesa demasiado. Entonces, los números que les pude llegar a traer son de 2023-2024, no mucho más de eso. Así que ténganlo en cuenta que les voy a tirar algunas puntitas, sobre todo para esto, ¿no? Para repensar las industrias culturales desde el lado más productivo, lo que pueden llegar a generar, ¿no? Y en eso, bueno, les traje algunos datos del CINCA, que es el Sistema de Información Cultural Argentina, que, bueno, ahora depende del Ministerio de Capital Humano. Así que en ese sentido, lo que arrojó, por ejemplo, hasta a finales del 2023, es que todo el sector cultural en empleo privado, más o menos 353.000 puestos de trabajo, más de 350. Una banda. Sí, un montón. Mucho. Ahí Y- cuenta, perdón, porque capaz te Vamos mato a con ver. esta Uy, gordo pregunta. Capaz que índice. Quiero Llegó el saber gordo si son índice. trabajos formales o informales o te tira como el... No, te tira en general y de hecho hay como también un tema ahí porque cuanto más pasó el tiempo, o sea, más pasó el tiempo, más informal se hizo el trabajo y más creció ese porcentaje. Tiene Claro. sentido, tiene sentido. Tiene sentido, por supuesto. Por ejemplo, solo el 40% de los puestos de trabajo culturales son registrados hasta Ok. 2023. Para O sea tener que de una esos idea. 350, el 60 es informal. Perfecto, sí, Claro. así. Y después, por ejemplo, para tener otro más, que también es interesante, a mí me pareció, que el 1.9 representa el área cultural del empleo privado total, o Ok. sea, casi el 2%. Y en ese sentido, más que minería y más que energía, Mirá, en la cantidad, cultura. en cantidad de puestos de trabajo. Después, por ejemplo, quizás el dato en este sentido, como para comparar, estaría bueno tener, bueno, el nivel promedio de esos salarios.
entiendo que quizás en minería No, naturalmente minería y recursos se y escapan, petróleo son altos. se escapan, pero en este sentido también, para tenerlo en cuenta, un 3,6 fue lo que creció en el último año versus el 3% de la media del trabajo privado. Ok. Un poquito como por Por ahí encima. el aumento está en esos datos y alguno más. Bueno, algo interesante que en esa estructura, esta es el área cultural entera, las industrias culturales completas, pero la que más tiene capacidad de, para ustedes, ¿cuál es la pata de las industrias culturales que quizás más puesto de Cine, laburo? cine. Sí, Audiovisual. Sí. Pero debe estar ahí con el teatro. Audiovisual por lejos. ¿Sí? De esos, 96.000 empleos son una del área banda. audiovisual. Sí, un montón. La verdad que un montón. Y en esto como para tenerlo en cuenta, que este tipo de industrias, por ejemplo, el audiovisual, el teatro, qué sé yo, shows, música, no solo tiene la capacidad de generar estos puestos de laburo más allá de los artistas en los niveles técnicos, logística, y son estas microeconomías barriales, por ejemplo, que se pueden Claro. generar a raíz de los eventos culturales que se generan en los barrios. Entonces, es como que el potencial para capitalizar de todo lo que tiene que ver con cultura tiene también que ver con eso. No es solamente que vamos a ver el show de una persona o vamos a una Es todo feria. lo de atrás, lo que Es se todo genera lo que se atrás. activa en esos barrios. La logística Claro. para llevar todo eso adelante. La gastronomía. La La gastronomía. gastronomía tiene mucho que ver y está muy conectado con todo esto. Bueno, Calle Corrientes podría ser ahí un ejemplo Y de después tenés los polos. gastronomía y Tenés los polos teatro. culturales. Y encima, o sea, para mí esto es más como una línea más para el gobierno de la ciudad, ¿no? Pero en esta ciudad donde nuestra característica es el desarrollo cultural que tiene en distintos barrios, cada vez en más zonas, o sea, porque Sí. cada Sí. vez se nos ocurre cerca de donde sale Paritarias, toda la Comuna 15 Sí. ya se está transformando en un polo cultural. Sí. Entonces, nada, me parecía como interesante esto, traer a reflexión, porque no es solamente una cuestión de la transformación más humana y la capacidad de generar masa crítica que tiene la cultura, sino también que es un lugar donde para potenciar y para generar puestos de laburo. Entonces, inmediatamente se nos viene lo que vos decías, Germi, que también me parece interesante, ¿no? Las organizaciones de trabajadores médicos que están ahora por ir a la plaza, con todas las organizaciones de cultura, también se suman a esta movilización, porque la verdad es que siguen tratando de colapsar ciertos institutos. El domingo fue el abrazo al Instituto Nacional de Teatro, porque lo que están haciendo es, por supuesto, hay muchos que tienen su origen a nivel de ley. O sea, el Instituto Nacional del Teatro es a base de ley. La CONAVIP, la de las bibliotecas populares, es una ley de Sarmiento. Estamos hablando de bibliotecas populares del siglo XIX. Y en todas están tratando de cambiar su modalidad de trabajo. Son todos entes autárquicos que están empezando a depender Trataban de reinventarse. están tratando de cambiarle la forma de organización y que todas dependan de la Secretaría de Cultura, de condensar todos los presupuestos y todo, que todo tenga que ver con la Secretaría de Cultura, por supuesto, para tener como un manejo más un cuello de botella, ¿no? No solo es interesante, sino importante lo que decís, remarcar la cultura como una industria, no como una cuestión de entretenimiento, porque siempre que pensamos en industria, en producción, bueno, nos imaginamos las fábricas, imaginamos las mineras y demás, las automotrices, pero la verdad que 365.000 puestos de trabajo que genera la cultura es un montón, y creo que los gobiernos y los estados tienen que, de alguna manera, tomarla en esa calidad, en la calidad de industria, que genera dinero, que genera riqueza y que genera trabajo. Sí, y porque también lo que estoy pensando es que cuando vienen gobiernos como este, que, bueno, vamos a hacer un ajuste para que la economía esté mejor, una de las primeras cosas que ajustan es la cultura. Y ahí vemos también el efecto, o sea, son un montón de puestos de trabajo, es un montón de plata que se genera. Entonces le hace daño a la economía ese tipo de ajustes, no es que, bueno, justo acá porque, bueno, es una cuestión artística. No, es una cuestión de laburo y de puesto de plata. trabajo, sí. Sí, y si te querés poner, o sea, a pensarlo más en una cuestión de estrategia,
también vos estás, o sea, se supone o se quiere incentivar desde la administración pública y del Estado a que esas cosas sucedan, y también te puedes poner también en una estrategia de, bueno, quizás no necesitan más producciones culturales que les disputen un sentido, Claro. Claro. porque la verdad que estamos en un Ya hay una gobierno cuestión que ideológica y cultural de batalla. La batalla no, cultural yo se da no- financiando también. yo quizás eso se lo dejaría más a los neoliberales, de menospreciar Claro, ese área. claro, Pero totalmente. yo a este tipo de gobierno, digamos, que tienen, o sea, que saben y que La tienen en puede usar cuenta a el su favor, relato, decimos. Bueno, Samba Milton Friedman, ese plan. y blanquito. Claro. Sí, sí, sí. Porque, bueno, pero, Blanquito. qué sé yo. Sí, y quizás también, viste, porque está también la construcción del relato de el dinero que se pierde o que no se reinvierte, y siempre está presente esos presupuestos que también revolean números Sí. al aire, que obviamente, la verdad, es como que ya nos ponemos en una cuestión de voz de época, parece que a nadie le importa. O sea, vos tirás una cifra al aire y bueno, anda a chequearlo. Este, pero bueno, en ese dinero después también sabemos a dónde va. Ya, tenemos los rumores de los estudios de la TV pública, del famoso ATC, lleno de máquinas y de trolls. O sea, cada uno construye el relato Claro. Sí, sí. con más o menos control y con más o menos diversidad. Así que yo no dejaría muy así como livianamente la cuestión de la estrategia Total. de financiar la cuestión cultural. No, hay que estar muy atento a eso y Paritarias Libres lo viene siguiendo de cerca con tus columnas y demás. Pero bueno, ya va a empezar el primer panel. Es una charla TED con Daniel Steigart. Como me cuesta. Bien, bien, bien. Bien. ¿Lo dije bien? Lo practicaste Steingart. todo antes de Directo. empezar, pero bien. Sí. Director de planificación productiva de Fundar. Y el panel se llama Repensar la política industrial en tiempos de cambio. Vaya que si hay cambios hoy en día con todas estas tecnologías con las que fuimos hablando, como la inteligencia artificial, que también es algo que Paritarias Libres sigue de cerca. Nos importa la industria, nos importa el desarrollo productivo, nos interesa que se genere trabajo, nos interesa que se genere riqueza para poder de alguna manera volcarla a la mejora de calidad de vida de todos los argentinos. Así que estamos acá, estamos cubriendo este congreso. Ahora vamos a ir también con los invitados, con las colaboraciones. Entiendo que andan los chicos de Vino por el Desarrollo por ahí, a los que les pedimos que en un ratito se sumen. Así que cortamos, Y corte quizás, breve. antes una última intervención que habíamos hablado también con las compañeras del equipo, mencionar, como ya mencionamos, hoy es miércoles, es la marcha de los jubilados, que se suma la cuestión de la lucha del Garrahan, se suman los sectores culturales y se sumó el Ni Una Menos. Ayer, 3 de junio, se cumplieron 10 años del primer Ni Una Menos por Chiara López, que movilizó más de 7.000 personas en aquel momento y no dejó de hacerse, y tras una asamblea que se generó, se vienen generando, pero la última decidió que se sumen las luchas al miércoles. Nos parecía interesante también mencionar eso, sobre todo en este contexto. Lo último relevante sobre el tema, más allá de lo que siguen, por supuesto, los femicidios, es que la ministra Bullrich salió con unos números también de que no se sabe muy bien exactamente sus fuentes, pero de la baja de los homicidios ¿no? Sí, A los nivel homicidios nacional, violentos, sí. a nivel nacional, mencionando los femicidios como homicidios de mujeres. Y yo creo que, nada, como para tener en cuenta eso, que la verdad que a nosotros los conceptos nos importan, las palabras nos importan, y para nosotros es femicidio, no es lo mismo homicidio de mujeres. Sabemos las connotaciones que aprendimos con todos estos años que tienen que ver los femicidios con los homicidios en el ámbito privado, que no tienen nada que ver con los homicidios simples que se dan en el ámbito público, que en general son entre varones. Las mujeres matamos menos, eso también hay que decirlo. Y bueno, nada, me parecía como que era interesante, y lo habíamos hablado con Cande, que seguro tiene Sí, algo para contar también. también, no, lo último también se suma un poco a esta estrategia casi toda del campo nacional y popular, incluyendo a las mujeres y a los gremios, de mover
los días históricos como el 3 de junio o como fue el 1 de mayo en su momento, que se celebró el 30 de junio con una movilización histórica ahí en Avenida Belgrano. Me parece que cuando los movimientos sociales, los sindicatos, cuando la gente y todos los que pertenecemos al cambio nacional y popular se juntan, salen estas cosas y en asamblea se deciden decisiones colectivas y que nos trascienden y que se profundiza o se intenta priorizar lo colectivo por sobre una fecha en particular. Así que nada, más que mi solidaridad para estar allá y ahora supongo que nos vamos para allá. Clarísimo, la verdad, clarísimo. Cande, por último, las redes sociales para que se suscriban Eso. a este Paritarias Libres que se territorializa y también genera contenido y colaboraciones con otros stream. Creemos en la colaboración más que en la competencia, así que ya se está sentando con nosotros Daniel Steigart. Vamos a hablar un ratito con él, pero bueno, redes y nos vamos. Bien, Paritarias Libres en TikTok, Paritarias Libres en Instagram, Paritaria Libre en Twitter. Se suscriben a YouTube y miren dónde estamos, nos ponen un Suscríbanse, corazón. gente, suscríbase. Estamos junto a Mateo Barros de Vinos por el Desarrollo y vamos a charlar con Daniel Steigart, director de Planificación Productiva de Funda. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Nervioso ¿Todo por la bien? charla TED que tenés que dar ahora? Bueno, un poquito. Vamos a estar hablando un poco acá sobre el futuro de la industria en Argentina. Es un sector demasiado importante como para que Argentina no tenga un acuerdo político sobre qué hacer con ella. Digamos, la industria explica el 19% del PBI, 2,5 millones de empleos directos, es más de la mitad de nuestras exportaciones, la mitad de los gastos en innovación que hacen las empresas, es el sector con mayores efectos multiplicadores de toda la economía y sin embargo no nos ponemos de acuerdo sobre qué hacer con la industria, razón por la cual la política pública hacia la industria en Argentina ha sido extremadamente pendular y eso ha sido parte del problema, creemos. ¿Pendulea entre qué punto y qué punto? Entre un modelo productivo, económico y político que desarrolla la industria y el otro. A ver, es un poquito más complejo, vamos a ponerlo así. El péndulo nosotros lo caracterizamos de la siguiente manera. Por un lado tenés los gobiernos nacional populares, apuestan a la industria como motor de desarrollo, y por un lado hacen cosas que están muy bien, por ejemplo, invertir mucho en política industrial en cuestiones como mandar satélites al espacio, ciencia y tecnología, reactores nucleares, en sectores de alta tecnología. Digamos, Argentina ha logrado ser un polo regional relevante en sectores de alta tecnología gracias a la inversión pública en esos sectores y los gobiernos nacionales populares han sido importantes en eso. Okay. Pero en paralelo, también lo que ocurre en los gobiernos nacionales populares es que a veces por tener un sesgo antisector primario terminan afectando la capacidad de generación de dólares de la economía argentina, lo cual termina pegándole un propio tiro en el pie al desarrollo industrial. Y también parte de la inversión pública en política industrial ha ido a promover sectores industriales que no son sostenibles en largo plazo o que generan poco dado lo que se invierte en ellos. Digamos, ciertas industrias ensambladoras que quizás se les destina mucho y los resultados son escuetos, o sectores que a veces por proteger mucho las importaciones, los precios locales terminan siendo muy altos y que los puestos de trabajo que se terminan generando no parecen compensar los costos que tiene ciertos bienes que son caros en Argentina. Entonces, el resultado de todo eso termina siendo que, si bien en los gobiernos nacionales populares la producción y el empleo industrial por lo general crecen, la cantidad de empresas, no se termina sosteniendo en el tiempo. Okay. Entonces ahí tenés una cuestión importante sobre la cual vamos a charlar de cómo mejorar algunas de esas ideas a futuro. Y por otro lado, hay una mirada, digamos así, más liberal que considera que la industria no es un sector particularmente estratégico en el desarrollo, que considera que mayormente con recursos naturales y servicios te desarrollás y que razón por la cual las políticas hacia la industria han sido normalmente escasas o más de financiamiento y el resultado de eso es que en esos gobiernos la industria ha tendido a achicarse, el empleo industrial se ha achicado, o sea, ha habido retroceso de capacidades productivas sin que esos otros sectores que se quiere promover logren compensar el retroceso industrial. Entonces el péndulo ha ido entre esas dos miradas y el resultado de largo plazo de esos, desde los años 70 para acá, que es cuando se rompe el paradigma industrialista de Argentina. Argentina entre los 30 y los 70 tuvo un paradigma industrialista, eso se rompió desde la última dictadura para acá, y la verdad es que vos mirás y el PIB industrial de Argentina ha sido
muy, muy, muy errático, y la verdad es que somos de los pocos países del mundo que hoy tiene un PIB industrial per cápita menor al de hace 50 años atrás. En casi todos lados del mundo ocurrió lo contrario, subió, pero se produce más en términos per cápita industriales, y en Argentina hemos retrocedido. Y ahí hay una luz anaranjadísima, más aún en el contexto actual, donde estamos claramente en una nueva fase del péndulo extrema. Ok, entre esas dos miradas, mal o bien llegamos hasta acá. Llegamos acá, y lo que un poco queremos proponer acá en el Congreso es, vamos a decir, un industrialismo del siglo XXI. ¿Qué es un industrialismo del siglo XXI? Es reconocer que sin industria no hay futuro, pero que no es el mismo industrialismo del siglo XX, no es el industrialismo de 1950, donde Argentina tiene que, ese industrialismo viejo propone que Argentina tenga que producir de todo. Hoy eso no tiene sentido. Vos mirá lo que está haciendo el mundo, y no es que los países apuestan por producir de todo, apuestan por especializarse en ciertos segmentos industriales. Y en particular hay una idea que es de asociar industria meramente a la generación de empleo, y en realidad nosotros lo que queremos plantear es que la industria es desarrollo tecnológico. O sea, los países apuestan por la industria no tanto por la generación de empleo, que de hecho el empleo industrial crece mucho menos que el empleo en servicios, pero sí apuestan por la industria porque permite generar nuevas tecnologías, innovación, y esa es la madre de las batallas de la generación de riqueza colectiva y por lo tanto del bienestar. Entonces vos mirás Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur, Europa, los países que han apostado históricamente por industria y que siguen apostando, apuestan porque el grueso de la innovación en el mundo del cambio tecnológico se da en la industria, más allá de que los empleos industriales tienden a ir perdiendo cada vez más peso dentro del total. Y de vuelta, quien domina las tecnologías es quien domina el mundo, digamos. Entonces ahí es donde está la centralidad de la industria histórica, y la sigue teniendo. Entonces, ahí hay algo que queremos. O sea, ¿cuál es la consecuencia de eso en Argentina? Tenemos que pensar una industria como sinónimo de desarrollo tecnológico y como el sector que empuje el cambio tecnológico en Argentina. De hecho, vuelvo al punto. Argentina es un país que invierte relativamente poco en investigación y desarrollo comparado con los países desarrollados, pero dentro de eso poco que invertimos, la industria explica más de la mitad, un poquito más de la mitad. Industria farmacéutica, los bienes de capital, industria química, parte de industria alimenticia, etc. Entonces, dentro de poco que no vamos, la industria tiene un rol central. Y en la narrativa de lo que se piensa en industria nunca se habla de eso. O sea, se piensa que la industria, por un lado hay una mirada que dice, che, la industria es meramente ineficiente, prebendaria, etcétera, que es la mirada más antiindustrial. Y por otro lado, si querés, las miradas típicamente industrialistas la asocian mayormente al mundo del trabajo, pero el mundo del trabajo, eso era cierto en 1940, 1950, 1960, ha ido perdiendo peso, y la verdad es que no creemos que la industria vaya a ser el gran generador de los empleos del futuro, pero sí el gran generador de la tecnología y de la riqueza colectiva, que habilita que muchos otros sectores generen empleos y bienestar. Pero pleno trabajo, el trabajo pleno, o ese concepto que se hablaba en la industrialización de fin del siglo XIX, principio del siglo XX. No, vos podés tener pleno empleo, pero no va a ser probablemente la industria la que te genere el grueso de ese empleo. Digo, en Argentina, genera 2,5 millones de puestos de trabajo. Por supuesto, es un montón, es el 11% del empleo. Y esa cifra era 26, 27% a fines de los 50. Viene en declino, y es una tendencia que ocurre en gran parte del mundo. En gran medida justamente porque la industria es cambio tecnológico. Como es cambio tecnológico, bueno, todo el tiempo, ante una tarea, bueno, ahora te la reemplaza un robot y le da mañana sale. Claro. Y parte de eso, que por un lado hay un vaso medio vacío, que no es el dinamismo del empleo, por otro lado, el vaso medio lleno de eso uno de los sectores que más empuja el cambio tecnológico, y si el cambio tecnológico es lo que te ayuda a generar la riqueza colectiva, bueno, apostar por eso te va a ayudar a ser un país desarrollado. Entonces, insisto, la industria sigue siendo el gran sector, digamos, estratégico a largo plazo para generar riqueza colectiva, para generar soberanía también, por supuesto. Los países que tienen industria son más soberanos, porque pueden producir fronteras adentro y no dependen de otros, pero sí y aflojar con la narrativa de la narrativa de que la industria es meramente sinónimo de empleo. De hecho, eso tiende a debilitarse. Y no queremos que, justamente por la propia naturaleza del cambio tecnológico, no queremos que vaya a ser el gran generador de puestos de trabajo. Por supuesto que genera, es importante, y mientras más genere mejor, pero bueno, hay una tendencia global que no hay que ignorar. Está claro que la innovación y el cambio tecnológico son dos pilares fundamentales de la misión productiva, que así como se llama este congreso, que es un congreso de misión productiva, son dos pilares importantes. ¿Te parece que el sector privado en Argentina tiene demanda de I+D, de innovación y de desarrollo? Y demanda poco. Hay un tema que quizás hoy no lo vamos a charlar tanto y amerita otro congreso, que vos en Argentina, no es solo en Argentina, es en América Latina en general, los países en vía de desarrollo, ciencia y producción
no son un solo corazón, ni deberían ser un Claro. solo corazón. Ciencia y producción están medio desconectados. Entonces, lo que te ocurre es que vos tenés en Argentina un montón de científicos que hacen trabajo súper valioso, pero quizás lo que hacen no está conectado con la necesidad del sector productivo. Existe un desfasaje, ¿no? Existe un En ese desfasaje y a la vez el sector productivo no es un gran demandante de lo que hace el aparato científico tecnológico. Razón por la cual El ahora CONICET, que están particularmente. destruyendo el sistema científico, las empresas no están diciendo nada. Y es dramático, es para matarse. Es para matarse, es un llamado de atención también a las empresas eso. Pero, te digo, la madre de las batallas del desarrollo es poder tener, digamos, justamente un entramado científico-tecnológico bien cerquita, jugando, tirando paredes permanentemente con las empresas. Lamentablemente eso en Argentina no ha ocurrido. Dentro de lo poco que ocurre, la industria suele tener un rol destacado, dentro de eso poco que ocurre, como decía anteriormente, pero ahí hay una desconexión que hay que trabajar y la verdad, a mí me apena que ahora se esté destruyendo el INTA, se esté destruyendo el CONICET, se esté destruyendo los organismos científicos tecnológicos, que son los, digamos, es la gallina de los huevos de oro del desarrollo, y que haya muchos actores, entre ellos muchos de los empresariales, que estén haciendo vista gorda, probablemente por temor a represalias ante el gobierno. Pero la verdad es que estás cavando, te estás tirando un tiro en el pie del desarrollo a largo plazo. Daniel, para ya finalizar, porque te tenés que ir a dar la charla, primero te agradecemos realmente por estos minutos que le diste a Paritarias Libres. En un momento donde el Estado está siendo estigmatizado por el gobierno nacional, ¿cuál es el rol del Estado, el futuro rol del Estado en el desarrollo productivo y en la revolución tecnológica? El Estado ha sido central en el desarrollo de cualquier país. No existe ningún país donde el Estado haya tenido un rol marginal o mínimo como piensan los libertarios. No existe. Eso es una fantasía, es un mito. Por supuesto, ha habido países donde el Estado ha tenido un rol más activo, otros menos. Pero digo, vos mirá el desarrollo de Alemania, el de Estados Unidos, el de Japón, el de Corea. Elegí el país que quieras y el Estado tuvo un rol protagónico. Ahora, dicho esto, no significa que más Estado es mejor. Hay una mirada a veces del otro lado, es, bueno, el Estado te salva, el Estado presente, más Estado igual mejor Estado. Y la verdad que no es tan así, porque vos lo que necesitas, que es central también, la cuestión es mejor Estado. Estado eficiente, digamos. Argentina es un país que, digamos, vos mirás los indicadores de insumo y resultado. Es decir, dado lo que invertís públicamente, los resultados lamentablemente muchas veces son pobres. Ejemplo, sos el país número 20 del mundo en médicos per cápita, pero sos puesto 77 en esperanza de vida. Agarrá cualquier otra cosa y te pasa algo parecido. Eso significa que, dado los recursos que tenés, tendrías que poder obtener... ¿Y en la política industrial? En la política industrial te pasa lo mismo. Vuelvo al punto original. Antes decía, en los gobiernos nacionales populares que apuestan por la industria, por un lado hay una parte del gasto que va a cosas maravillosas, digámosle así, mandar un satélite al espacio, y una parte enorme se te filtra en promover sectores productivos que no son sostenibles a largo plazo, que no te generan ni pujanza tecnológica, ni te generan un montón de empleos, ni te generan ni te generan exportaciones, que son cuestiones centrales para cualquier proceso de desarrollo. Entonces, el ejemplo que ha sido muy cuestionado es el régimen de Tierra del Fuego. Pero da para una charla larga. No nos metamos ahí porque... No nos metamos. Pero digo, lo que quiero decir es, dos veces es un programa entero. Digo. No, de Dios. El costo fiscal del régimen de Tierra del Fuego es $1.000 millones al año. 2 veces el presupuesto del CONICET. Y la verdad que los resultados que logró, dados los recursos invertidos, son muy pobres. ¿Pero no quedó una base para repensarlo para hacia adelante? Hay que repensarlo, por supuesto. Pasa que históricamente siempre que se intentó repensar, el propio, digamos, los propios actores te llevaron al statu quo, a perpetuarlo, se intentó reformar eso en 2020, 2021, y la propia lógica de los actores te llevó a prorrogarlo con escasos cambios, digamos. Entonces, hay esas cuestiones me parece que son relevantes porque por no discutirlas, después viene un gobierno que, digamos, te destruye todo, o sea, y que después tenés que retrocediste 50 casilleros porque tenés que reconstruir mucho más atrás. Entonces, hay que animarnos a discutir. Hay algo que quizás desde los lugares más progresistas, me siento identificado ante ese universo, la discusión de la eficiencia. No puede ser una bandera a la derecha, no puede ser una bandera a la derecha. Porque por no discutir esas cosas, después viene lo que está pasando ahora y te rompen un montón de cosas que están bien y que de las cuales el costo de romperla es gigante. Digo, del aparato científico-tecnológico, más allá de que hay cosas por corregir, digamos, estamos retrocediendo 50 casilleros, la política industrial estamos retrocediendo 50 casilleros y lo mismo con un montón de cuestiones. Pero bueno, da para una charla mucho más larga. Vamos a profundizar con tu documento de fundarlo, lo leemos y lo comentamos luego. Muy claro, Daniel, así que bueno, éxitos en la charla. Gracias, un placer. Y esperemos que este congreso, bueno, se repita en algún momento. Bueno, gracias. Gracias, Daniel.
Bueno, estamos acá en el segundo bloque, si se quiere, o tercero ya, porque pasó Ariel Stenger por esta mesa también. Y estamos junto a Raúl Timerman, analista político en este Congreso de Misión Productiva, y junto a Nahuel de Vinos por el Desarrollo y de Generación para el Desarrollo Productivo. Exactamente, sí. Así es. Bueno, arrancamos este contexto, no le escapa a la política. Quería preguntarte cómo ves la candidatura de Cristina, qué opinión tenés sobre eso que sucedió en los últimos días. Bueno, Cristina, digamos, tuvo un conflicto y tiene un conflicto permanente con Axel. Axel quiso adelantar las elecciones en la provincia, Cristina se opuso, hizo mucha fuerza para que no suceda, pero finalmente aceptó el hecho de que la decisión del gobernador era adelantarlo. Segundo punto, también respecto a la presentación de las candidaturas, las fechas no estuvieron de acuerdo y finalmente Cristina tuvo que aceptar la ampliación que pedía el gobernador. En este momento tenemos un movimiento, lo que sería Unión por la Patria, que tiene 3 referentes políticos: Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Cuando un movimiento político hay 3 referentes cuya aspiración es ser candidatos a presidente, significa que en ese movimiento político no hay un jefe, porque cuando el jefe aspira a ser presidente, los otros bajan sus aspiraciones. Eso genera una tensión interna importante. Cristina, en ese juego de resolución de tensiones internas, decide algo que se vende como para lo mejor para el espacio en términos de una elección provincial. También salva el pellejo personal. ¿Por qué? Porque se presenta en la tercera sección electoral, que es una sección de casi 5 millones de electores, donde ella va a sacar más del 50% de los votos, y siendo la única que encabeza la boleta en esa sección, saca más del 50% de los votos, pase lo que pase en el resto de la provincia, Cristina gana. Esa es una lectura. Hay otra lectura, que Cristina se puede apresurar a lanzar su candidatura a presidente. ¿Por qué? Porque puede sospechar o saber que la Corte está por sacar un fallo respecto a la causa vialidad. Bueno, no es lo mismo meter presa a una candidata política que a una persona que está en el llano. También puede ser esa una de las posibilidades que se esté jugando. Se va a llegar a un acuerdo dentro del espacio para las elecciones provinciales. Seguramente ese acuerdo va a consistir en una coparticipación de listas. Se va a llegar a un acuerdo para las elecciones legislativas nacionales, posiblemente. Pero después yo creo que empiezan rumbos diferentes. Cada uno va a empezar su camino. Axel va a tratar de hacer una construcción colectiva con otros gobernadores, desarrollando un programa federal. Y creo que Cristina se va a concentrar más en la posibilidad de mantener para su espacio la provincia de Buenos Aires en el 2027. Y Sergio Massa, no sé, es una incógnita. Bien. ¿Nahuel? Bueno, antes que nada te saludo, Cande. Hola, Raúl, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muchas ¿Cómo gracias estás? por el espacio. Agradecerle obviamente acá a los chicos de la producción que están haciendo un laburo bárbaro, a los compañeros de Paritarias Libres. La verdad que es muy lindo compartir este evento tan lindo con ustedes, armar este espacio. Raúl, te quería preguntar por el otro lado del universo, ¿no? Haciendo énfasis un poco en cómo ves al armado de lo que podríamos decir la derecha o la centro derecha en el marco de la provincia de Buenos Aires, retomando un poco lo que preguntaba Cande. Si vos ves posible una alianza entre el PRO y Milei, ¿qué rol van a jugar los intendentes radicales también en el marco de la elección provincial? Sí, la alianza es totalmente posible, yo creo que se va a producir. En este momento está muy parejo la Libertad Avanza y el peronismo en la provincia de Buenos Aires, en el orden de los 38, 39 puntos cada uno, y está entre 8 y 9 puntos el PRO, o sea que es importante la alianza con el PRO. Aunque no es el total de esos puntos, no pasa una alianza, pasa más o menos la mitad, pueden definir el resultado de la elección. Por otro lado, las condiciones objetivas en este momento
Milei está igual que cuando arrancó su mandato, está con 50 puntos de aprobación de gestión, estaba en 46,7 antes de la elección en la ciudad de Buenos Aires, y el triunfo de Adorni en la ciudad de Buenos Aires levantó el espíritu de ese sector del electorado. O sea que yo creo que va a haber un acuerdo, creo que es muy posible que gane en la provincia de Buenos Aires, y especialmente si se mantiene el marco macroeconómico y el dólar, digamos, no aumenta demasiado. Y si la inflación llega a bajar al 1%, va a ser una gran elección. Bueno, está arrancando el Congreso, así que nos vamos despidiendo porque atrás nuestro están sucediendo cosas. Así que bueno, muchas gracias Raúl, muchas gracias Nahuel y nos vemos en un ratito. Muchas gracias a ustedes, mucho éxito. Chao, gracias Cande, gracias Raúl. Adiós, gracias. Bueno, volvimos, seguimos acá en el Consejo de Misión Productiva. Como escucharán, hay ruido de fondo porque está Dani Steingar dando su charla TED, antes lo tuvimos acá. Estamos con Claudia Neida, legisladora de la ciudad, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Acá haciendo un esfuerzo de concentración fuerte. Y nos están diciendo que nos callemos. Y con Mateo de Vinos por el Desarrollo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Un gusto. Claudia, rapidito, porque nos van a echar. ¿Qué balance haces de la elección de la ciudad, en la que Santoro sacó 27 puntos, La Libertad Avanza ganó? ¿Cómo ves ese resultado? A ver, nosotros creemos que no fue lo que esperábamos, claramente, porque queríamos ganar, porque pese a que algunos digan lo contrario, el peronismo de la ciudad quiere ganar la ciudad y hace todo para ganarla, y nos quedamos ahí muy cortitos con 2 puntitos abajo, pero hicimos una gran elección. La verdad que hicimos una elección que nos deja con el bloque más grande de la legislatura. Ya lo somos con 18 legisladores, vamos a tener 20, 1/3 de la legislatura, mucha fuerza parlamentaria. Yo como presidenta del bloque hoy ya estoy experimentando lo que es poder tener otro juego para construir acuerdos y para sacar leyes, que es lo que queremos, que es transformar la realidad. Y sobre todo, el resultado que tuvimos geográficamente, ganando 26 barrios que nunca habíamos ganado en la mayoría de los casos. Cambió el color del mapa. El mapa, 6 comunas, una sola la presidimos, pero las otras 5 es la primera vez que las ganamos. Y sobre todo que estamos pudiendo llegar a sectores medios, que esto tiene que ver con un trabajo perseverante que venimos haciendo, de hablar de otra manera sobre los temas que realmente le importan a la gente y que tienen que ver con cuestiones por ahí pequeñas del metro cuadrado, que pueden ser los depósitos de Flores Norte, o los problemas que tiene el barrio Constitución, o el desarrollo urbanístico descontrolado que hubo a partir del código urbanístico en Belgrano, en Rivera, en Villa del Parque, en Devoto, pero que también son cuestiones transversales a lo que pueden ser las cuestiones impositivas que afectan a los monotributistas, a los comerciantes, la inseguridad, el narcomenudeo, que es un problemón, que todos tenemos a alguien cerca vendiendo droga. Entonces, bueno, la verdad es que hoy creo que estamos en otro lugar y que es un lugar que nos deja en perspectiva de poder construir un triunfo en la ciudad. Perfecto. Y ahora ya hablando del Congreso en el que estamos, la ciudad está... Siempre se dice que la ciudad es más productora de servicios que una ciudad industrial. ¿Por qué es importante desde la ciudad venir a este Congreso o qué ves que la ciudad le puede aportar a todo el país de la industria? A ver, primero porque yo estoy convencida absolutamente que desde nuestro espacio político nosotros tenemos que promover que cuando nosotros gobernemos la ciudad exista un modelo de desarrollo productivo de la ciudad para la ciudad pensado desde los porteños. Hoy pensá que nosotros venimos de tener a García Moritán de ministro de Desarrollo Productivo, creo que no merece mayor análisis, se fue, estuvimos un montón de meses sin ministro, ahora tenemos a Lombardi que es candidato, que no sabe nada de desarrollo productivo, y en realidad lo que nosotros tenemos que construir es un modelo de desarrollo productivo que obviamente que va a tener que tener un anclaje en los servicios, porque hace a la idiosincrasia de la ciudad, pero donde también yo estoy convencida que hay que pensar el desarrollo industrial de la ciudad, que no es cierto que la ciudad no tenga industria, la ciudad tiene industria, tiene mucha pyme en la ciudad. Y bueno, me parece que nosotros ahí tenemos que pensar y promover en un diálogo también con otras ciudades del mundo. Vos fíjate, por ejemplo, China. En China tenés la posibilidad de articular no solo, obviamente, con el Estado chino, como se hace a nivel nacional,
sino con las distintas provincias que todas tienen una posibilidad enorme de intercambio. Nosotros no lo estamos haciendo porque es algo que ni siquiera se ha explorado muy brevemente en una etapa. Vos la ves a la ciudad como quedada en el tema industrial. Totalmente quedada, totalmente quedada. Quedada en la idea de promover beneficios para el comercio, para las pymes, quedada en la relación de generar comercio internacional, de generar diálogo con otras ciudades del mundo con las cuales podemos tener un intercambio comercial. Me parece que, y la producción de servicios incluso está quedada. Entonces yo creo que nosotros desde nuestro espacio político tenemos que poner ahí un foco para que cuando gobernemos tengamos un salto cualitativo. Sí. No, última pregunta, muy cortita, no sé si me escuchás, Clau, más o menos. Me parece que estamos en un congreso que es de misión productiva, hay mucha perspectiva federal, participa el ministro de distintas provincias, se habla de hidrocarburos, se habla de minería, se habla de desarrollo productivo local también, y aparecen, me parece, como los distintos motores del desarrollo que también empujan a nivel nacional una economía bastante primarizada y más concentrada en enclaves económicos en distintas provincias. ¿Qué rol te parece que tienen las industrias locales de la ciudad, las farmacéuticas, las alimenticias, incluso los servicios financieros y profesionales? Digo, lo que hace a la economía real porteña para aportar al modelo de desarrollo y volver a crecer de cara al futuro. A ver, a mí me parece que hoy no hacen poco y nada, porque no hay una visión desde el gobierno porteño de poder ser parte de un modelo federal, de un proyecto federal de país, donde la ciudad con todo su potencial pueda aportar al desarrollo. No hay una visión, en realidad la ciudad hace muchos años que tiene una mirada que prácticamente es municipalista, donde piensa el alumbrado, barrido y limpieza, y cree que en realidad la generación de empleo, vos fijate que la ciudad fue una de las últimas en recuperar empleo post pandemia, ¿no? La ciudad cree que la jefatura de la ciudad del PRO, la anterior y esta, han creído que en realidad no son sus responsabilidades como gobernador de hacerse cargo y de asumir el problema del empleo, de la producción, del desarrollo de la industria. Entonces hoy hay muy poco. Yo creo que sí hay mucho por hacer. Creo que con el sistema financiero, nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos un desafío que primero tiene que ver con la generación de recursos. Yo tengo un proyecto particularmente para que paguen ingresos brutos de acuerdo a lo que pagan, por ejemplo, en Entre Ríos, 9%, no como paga la ciudad 8%, ¿no? Que me parece que sería algo razonable estando en la ciudad de Buenos Aires y pensando que puede ser un recurso importante, pero también pudiendo potenciar las distintas industrias con una mirada que tiene que ver, que tienen que convivir con la ciudad, que no es fácil, porque las industrias conviviendo en la ciudad, por ejemplo la industria textil, los laboratorios, bueno, tenemos un problema con las metaleras, por ejemplo, ¿no? Digo, son industrias o comercios que son muy difíciles de convivir en el entramado de una ciudad con tanta densidad poblacional. Vos ponés determinadas industrias en un determinado lugar y, bueno, son un problema. En Pompeya generan contaminación en caso de cáncer graves porque conviven con la ciudad. Entonces nosotros tenemos que crear un proyecto que defina incluso geográficamente qué lugar, dónde podemos construir polos industriales en la ciudad para determinadas industrias que no colisionen con la ciudadanía y que al mismo tiempo puedan desarrollar la industria de la ciudad. Yo tengo un proyecto también para crear una industria que es Canava, como tiene Jujuy, pero con un modelo muy distinto, que también tiene que ver con la industria canábica y que hoy se discute en el mundo, y la ciudad de Buenos Aires lo único que hace es permitir el narcomenudeo en lugar de pensar en el cannabis como realmente lo que hay que pensar, que es con su potencial en materia de incluso de producción industrial, ¿no? Y ahora, para cerrar, ¿cómo solucionamos el problema de los alquileres y la distribución de la población en la ciudad de Buenos Aires? A ver, yo creo que nosotros tenemos una mirada sobre el tema de alquileres que incluye el rol del Estado, que incluye la posibilidad de que el Estado en determinados barrios, por ejemplo el microcentro, se dé una política de promoción del alquiler social, del alquiler joven, donde nosotros pensamos que
hay que generar desarrollos públicos y privados que convivan, donde el privado, por ejemplo, tenga un estímulo para dejar en determinados barrios unidades para el alquiler. Bueno, por ese lado... Pero es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil porque está vinculado a la máquina, porque absolutamente vinculado. Vos tenés un problema, que vos tenés un mercado inmobiliario que está vinculado a distintas cuestiones. A la avidez que tiene el desarrollo inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires y que hace que se construya mucha vivienda como reserva de valor. Entonces, por eso tenés tanta vivienda vacía y eso, o de alguna manera lo desanimás con un impuesto a la vivienda ociosa o lo animás con distintos estímulos para que se pongan en alquiler esas viviendas. Es difícil porque quien en general adquiere esas viviendas no lo hace para alquilar, lo hace para tener reserva de valor. Ahí hace falta la planificación y ahí tiene que ver también con el desarrollo urbanístico. ¿A dónde se construye? ¿Para quién se construye? ¿En qué barrio se construye? ¿Con qué tipo de vivienda promovemos que se construya? ¿La vivienda familiar? ¿O a dónde que va se llene todo de monoambiente, por ejemplo? ¿A dónde va la reserva de valor? ¿La planificamos? ¿Va a un determinado lugar? Porque no la podemos negar, pero bueno, puede ir a un determinado lugar, como fue en su momento Puerto Madero, o hacemos que prolifere por toda la ciudad y te crezcan torres en cualquier lugar de la ciudad. Con todo eso hay que planificarlo. Muchas gracias, No, Claudia. por favor. Gracias, Mateo. Gracias, Claudia. La próxima lo hacemos. La próxima con más silencio. Bueno, volvimos nuevamente con Paritarias Libres. Ya perdimos el número del bloque que es porque fuimos y vinimos varias veces, pero estamos con Facundo Manes en la mesa, miembro actual de la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Cómo estás, Facundo? Muy bien, contento de estar con ustedes y felicitaciones. Gracias. Bueno, un gusto, el gusto es nuestro. Te quería preguntar cómo ves la industria hoy, cómo ves el gobierno nacional actualmente, la economía, alguna mirada sobre eso. La veo mal a la industria. Es un gobierno que, como se dijo en el Congreso, no le da prioridad a la industria. Acá tenemos dos populismos en Argentina. Los populismos de derecha que ajustan y los populismos de izquierda que emiten. Y nadie habla de un programa a largo plazo de producción. Es como si en la familia uno tiene un salario de 1.000 y se gasta 1.400. O viene un sector que quiere ajustar y el otro pedir prestado, pero lo ideal sería que ganemos todos como familia un poco más. Y bueno, esa es la discusión que se plantea acá en el Congreso y que celebro, y veo muchos estudiantes, gente joven, así que me voy, dentro de la preocupación de la falta de rumbo industrial del país, me voy contento porque hay mucha gente con energía para torcer esto. ¿Sabes qué, Facundo? Ahí vos mencionaste los dos populismos, el de Milei y el del peronismo, pero nunca termino de encontrar una propuesta del radicalismo para industrializar el país. ¿Vos la tenés, la preparan, no la preparan o no se ponen de acuerdo? Yo creo que los partidos políticos han sufrido una gran derrota en el 23. La sociedad argentina los jubiló en cierta manera, como en el 83, si ustedes eran jóvenes o no habían nacido. La sociedad argentina votó a ir hacia la libertad. Hoy la sociedad argentina votó en contra de un sistema, e ir a algo desconocido. En ese aspecto, el peronismo, el radicalismo, los sectores más de derechas clásicos no tuvieron una respuesta y la sociedad los castigó. Hay que crear algo nuevo. Por eso creamos Para Adelante, que es un espacio que aspira a ser un frente, un movimiento amplio, que discuta el orden económico, pero también la productividad y la sensibilidad social. Así que la respuesta es no. Por eso el radicalismo lamentablemente se ha convertido en un partido provincial, sin un proyecto no solo industrial, sin un proyecto de poder. Ok. Buenas, ¿qué tal, Facundo? Antes que nada te agradezco por el tiempo. Te quería hacer una consulta enfatizando en esta discusión que tenemos acá en el Congreso, hablando acá del tema de la industria. ¿Cuál es el rol que pensás, de acuerdo también a la agenda tuya, a la agenda del espacio radical a nivel histórico, el rol que tiene el capital humano, la educación, en la formación de los trabajadores del futuro, ¿no? Prioridad total. Vivimos en una era que es la nueva revolución industrial, que a diferencia de las otras revoluciones industriales, no solo cambia lo que hacemos. En las previas revoluciones industriales se cambiaban las cosas que hacíamos. Esta revolución industrial nos está cambiando a nosotros, la fusión de lo físico, lo biológico y lo digital. Y la nutrición, la salud, la educación, la ciencia, la innovación, la tecnología, el conocimiento, es la economía de este siglo. Así que si la Argentina no entiende esto, vamos a seguir administrando pobreza. Y
Y también estamos discutiendo programas económicos viejos en Argentina, y te lo dice un médico, un neurocientífico. Después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente que hubo un rol del Estado importante. Pensemos en Estados Unidos, se crearon los suburbios americanos con inversión en educación, en salud. Muchos vieron esto décadas más tarde como algo tóxico, que tenía un Estado gigante. Parece una discusión actual de la Argentina, pero eso se discutió hace varias décadas en otros países. Y hubo una reacción neoliberal, donde obviamente se pensaba que el mercado iba a solucionar todo. Y generó una desigualdad extrema. Uno de los principales problemas del mundo, junto al cambio climático, junto a las migraciones, es la desigualdad. O sea que los dos modelos son viejos. Ahora hay que pensar una economía centrada en el ser humano. Y bueno, me parece que ninguno lo está planteando, por eso la gente no tiene una representación seria, moderna, y espero que este Congreso sea una usina de ideas para muchos dirigentes que se están acercando, porque realmente acá se está debatiendo cómo adaptarnos a la nueva revolución industrial, a la nueva economía del siglo XXI, que es el conocimiento. Bueno, ahí consulta, Facundo. Te cuento que para nosotros, para Paritarias Libres al menos, y supongo que para Vinos por el Desarrollo también, nuestra temporalidad favorita es el futuro. Nos gusta pensar en el futuro, nos gusta pensar en los proyectos a largo plazo, en la industria, en la tecnología. ¿Cómo te imaginas la industria, la producción y el trabajo en 10 años? Depende de lo que hagamos. El destino no está escrito. El En el destino país, lo tenemos Facundo que Manes. construir. Sí, pero te voy a contar una historia, porque el país, te agradezco, pero el país excede a Facundo Manes. Hay una película que, si no la vieron, te la recomiendo, que se llama Lawrence de Arabia. Lawrence era un inglés que ayudaba a ciertos árabes a combatir al Imperio Otomano. Y encararon con una tropa de soldados en caballo, el del desierto, y una tormenta de arena hizo caer un caballo, y obviamente que cayó el soldado que estaba arriba del caballo. Y Lawrence, como líder, regresó en la tormenta para rescatarlo. Y uno de los soldados dijo, no, lo perdimos. Y Lawrence le dijo, el futuro no está escrito, depende de nosotros. Y volvió y lo rescató. O sea, primero, que la Argentina en 10 años depende, no de mí solamente, sino de todos, y sobre todo de los jóvenes. Si Argentina hace una revolución del conocimiento, es decir, entiende que la economía del siglo XXI es la educación, la innovación, la ciencia y la tecnología, Argentina tiene un gran potencial. Si seguimos discutiendo el pasado, vamos a tener más desigualdad, vamos a tener más fragmentación y más pobreza. Y ahora, la última, ¿cómo ves la situación del Garrahan y toda esta cuestión de la salud que se está dando? Hoy fueron a la marcha a reclamar por el tema de los sueldos, pero sabemos que otros hospitales probablemente se unan a las fuerzas. Te lo respondo como médico. Para mí la medicina es una de las profesiones más nobles, y no solo la medicina, la enfermería, los camilleros, los administrativos. O sea, estar discutiendo en la Argentina el rol de un lugar de excelencia médica me parece medieval. Creo que el presidente Milei no entiende que la salud es parte de la economía moderna. Él ve a la salud como un gasto, yo la veo como una inversión. Los países que no tienen una buena salud son menos productivos, son menos equitativos, son más desiguales, son más pobres. O sea, estar discutiendo el rol de la salud en la economía me parece medieval. Y también desde el aspecto humano, es algo humanista. Nosotros somos un país, una nación. ¿Qué es una nación? Que si un chico en el conurbano bonaerense tiene un tumor del cerebro complejo, ese chico debe ser mi hijo. Y aunque no tenga obra social, mis impuestos tienen que pagar un lugar como el Garrahan. Si un chico del Santiago del Estero tiene leucemia y no tiene para llegar a un hospital o una clínica privada, tiene que ir al Garrahan, porque somos una nación. El sentido de nación se discute en el Garrahan. Bien. ¿Nahuel? Facundo, para cerrar, ¿algún mensaje para los jóvenes que están estudiando en esta casa como es la Universidad de Buenos Aires? Sí, por supuesto. Primero que son el futuro, cuando le dicen a los jóvenes, ustedes son el futuro, lo están mintiendo, ustedes son el presente. Anímense, luchen contra lo que les parezca injusto. Nosotros los vamos a acompañar. Cuando los jóvenes en la historia de la humanidad se rebelaron, pasaron cosas imposibles. Así que son el presente, no solo el futuro. Rebélense y la obligación de nosotros es acompañarlo. Y cuando ustedes los hagan, va a cambiar en serio la Argentina. Bueno, Gracias, Facundo. muchas gracias, Facundo. Nos vemos en un ratito. Esto es Paritarias Libres del Congreso de Misión Productiva. Te quería preguntar, Carolina, por tu paso por la gestión
durante 2015-2019. ¿Cuáles son los desafíos con los que iniciaste y qué crees? ¿Cuál es el diagnóstico en general de la industria que hiciste por tu paso en esos años? Bueno, un poco se dijo acá en este Congreso de Misión Productiva, lo acaba de decir Daniel Steingart, la industria es súper heterogénea, lo es hoy y lo era cuando yo tuve que asumir como subsecretaria PYME. Una de las cosas que hicimos fue la ley PYME, que bueno, la aprobó el Congreso Nacional casi por unanimidad, y fue un alivio fiscal. Yo creo que la cuestión fiscal es una cuestión muy importante para las pymes porque les afecta la competitividad, pero no se termina ahí, digamos. O sea, hay toda una agenda de productividad, de digitalización, de automatización, de innovación tecnológica, que nuestras pymes tienen que ir, digamos, arrancando ese camino si no se quieren quedar afuera de la carrera tecnológica y de la posibilidad de venderle sus productos al mundo y de ser competitivos también dentro del mercado interno. Así que un poco esa fue el inicio de la agenda. Yo estuve unos 18 meses en la gestión y hoy estoy a cargo de una pyme industrial que viene haciendo esto, ¿no? Que viene trabajando en Industria 4.0 y siempre digo que es todo un desafío porque antes de poner el primer robot hay un montón de cosas que tenés que hacer y un poco esos son los temas que me apasionan porque creo que hacia una Argentina cada vez más productiva y tecnológica tiene que ir la Argentina. Carolina, vos estás en Industrias Gidi, es una empresa automotriz. Se está diciendo que le va a ir bien al mercado automotriz este año. Te quiero preguntar si eso es así. Y segundo, también si vos ves que este modelo económico que se dice que abre las importaciones, si eso le está influyendo a las pymes que participan en ese proceso productivo de la industria automotriz o no. Bueno, de vuelta es muy heterogéneo porque el mundo autopartista, vos tenés algunos que abastecemos a terminales automotrices y que somos parte del contenido nacional de los autos que se fabrican en la Argentina y que se exportan en un 60%, algunas terminales exportando casi el 80% de lo que fabrican. O sea, Argentina fabrica el 60%, se exporta. El 60% se exporta, o sea, más de la mitad de lo que se fabrica en el país se exporta, con una fuerte preeminencia del mercado brasilero, y el Mercosur ahí es un acuerdo económico muy importante para el sector automotriz, pero también con mercados diversificados. En los últimos años hemos llegado al Caribe, hemos llegado a Colombia, hemos llegado a Chile, a Perú, pero te decía que es muy heterogéneo porque de repente tenés algunos autopartistas que no abastecen a terminales y abastecen al mercado interno a través de repuestos, ¿no? Y bueno, esos claramente se ven muchísimo más afectados por la apertura importadora. Claro, ¿y a la industria automotriz le va a ir bien este año o...? Sí, vamos a estar cerrando un año por encima del año pasado. Todavía estamos lejos del récord de producción del 2011, en donde supimos fabricar 880.000 vehículos, pero vamos a estar cerrando el año cercano a los 600.000, y ese es un buen número, la verdad, de recuperación, y ojalá siga así y podamos seguir exportando, porque creo que es un complejo exportador importante para la Argentina. ¿Cómo estás, Carolina? Yo soy de un espacio que se llama Vino por el Desarrollo, que lo dirige Juan Pizzi, y mi pregunta va más hacia cómo ves el futuro de la industria, como decís, que es re heterogénea en la Argentina. ¿Cómo ves el futuro de la industria? Sobre todo en el vínculo con este gobierno y la falta de planificación central que hay también estratégica del desarrollo argentino. Yo quiero ver, digamos, quiero analizar la Argentina desde el lugar más optimista que pueda, porque creo que necesitamos eso. Necesitamos todos darnos cuenta de que tenemos capacidades productivas, de que esas capacidades productivas están ahí hace bastante tiempo, que han sobrevivido otros péndulos, incluso han sobrevivido sin demasiadas ayudas, digamos. Lo dijo muy bien hace un rato también Daniel Steingart en su presentación, ¿no? No hemos tenido una política industrial contundente, sofisticada, compleja, bien eficiente. Por el contrario, hemos creado regímenes que no están buenos, que son demasiado costosos para los beneficios que dan, y otros sectores no les hemos dado absolutamente nada. Y en ese contexto la industria sigue acá. Entonces yo lo que digo es, vamos a seguir acá, vamos a seguir produciendo. Por supuesto nos encantaría tener de alguna manera una administración del Estado Nacional que piense estos temas más allá de la desregulación y la simplificación, que es algo necesario, y esa agenda todavía no está. Capaz la vemos a nivel federal en algunos gobernadores, eso está bueno. Pero después está el Congreso Nacional y somos un país federal, republicano, con división de poderes, y creo que se puede hacer una agenda industrial y está bueno este Congreso para pensarla, también desde el Congreso Nacional. Ahí te hago una consulta ya para ir cerrando, pero ¿crees que el modelo de Milei tiene esa visión? ¿Crees que va a fomentar esto que estamos hablando como importante? No, creo que la visión de la Administración Nacional del Gobierno es una visión de simplificación y de reducción del Estado, sin pensar cómo lo hacemos mejor, más eficiente, sino simplemente cómo lo reducimos. Y esa no es la agenda del mundo, digamos. La agenda del mundo desarrollado es
un Estado que interviene o regula y lo hace, digamos, de manera compleja, con mucha inteligencia y con muchas capacidades estatales. Nosotros estamos yendo al contrario de eso, me preocupa porque es muy difícil sostener un proceso de desarrollo cuando vos no tenés capacidades estatales. Ahí tengo una consulta más. Si bien hoy ya el mercado es globalizado y no se puede discutir eso, sí hubo algunas producciones como era la Toyota Hilux, la pickup, que se producía totalmente acá. ¿Se puede promover ese modelo para otros tipos de auto o sería muy costoso hacerlo en Argentina? ¿Lo ves posible o ya tenemos que estar pensando en una economía totalmente globalizada, que nosotros fabricamos ciertas partes y otras las tenemos que importar sí o sí? Es que la industria es así, ¿eh? La industria automotriz en Argentina, en Brasil, en cualquier lado del mundo, es una agenda que está integrada en cadenas de valor globales. Pensar que vamos a fabricar un auto con 100% de contenido nacional como lo hacíamos en los 70, No digamos, existe, es ya imposible. ok. Sí tenemos que ir hacia una lógica en donde cada vez más integremos localmente, que es algo que, por ejemplo, Toyota hace muy bien y otras también hacen muy bien. Entonces vos tenés un 40%, un 30% de integración de partes locales. El problema que tenés es que a medida que la industria automotriz, los autos se vuelven cada vez más una computadora con ruedas, y más que un motor a combustión con ruedas, empezás a tener la dificultad de cómo localizás piezas que hoy no se fabrican en el país. Entonces la agenda realmente es una agenda de intentar traer a la Argentina tecnologías que no tenemos para que ese porcentaje de contenido nacional siga estando. O sea, nosotros tenemos ese problema de integrar la tecnología por los recursos humanos que tenemos o por qué cuestiones. No, por decisiones también de escala, digamos. Son tecnologías que se desarrollaron en los grandes centros, digamos, industriales y tecnológicos del mundo y que se producen a escala en ciertos lugares para exportar a otros y nosotros no hacemos sensores de radares, cámaras de alta definición, ni hablar de todo lo que tiene que ver con la electrificación del auto, las baterías, etcétera. Digamos, hay un montón de componentes súper tecnológicos de lo que fue la revolución del auto en los últimos 10 años que en la Argentina no se fabricaron y no se están fabricando. Y si no se fabrican hacia adelante nos va a costar mucho mantener el contenido nacional. O sea, pero lo que quiero decir es, hay una agenda propositiva, que es cómo hacemos para lograr joint ventures, para lograr que empresas extranjeras vengan a la Argentina y se instalen con esa tecnología en el país para que nuestros autos, nuestra pickup Hilux y nuestros vehículos de todo tipo tengan esa tecnología. Ahí te hago una... Sí. Te hago una consulta sobre... recién hablábamos de regímenes y vos decías, hay regímenes que son muy costosos. Entre ellos está el régimen de Tierra del Fuego. ¿Cómo ves ese régimen? ¿Qué opinión tenés sobre esa política? Sí, el régimen se ha estudiado muy bien. Hay varias usinas de pensamiento que hicieron estudios sobre el régimen en los últimos años, aportando datos concretos y objetivos respecto de qué ha sucedido con ese régimen. Y como con toda política tenés claroscuros, tenés situaciones en donde funciona bien y sirve y otras en donde no. Probablemente para lo que tiene que ver con una autoparte tecnológica, como decíamos hace un rato, que se requiere para poder darle al vehículo mayor contenido nacional, bueno, el régimen ahí no esté tan mal aplicado, digamos, o sean recursos que, en palabras de Dani, no estuvieron, digamos, mal utilizados, pero de repente el régimen abarca un montón de productos, algunos de los cuales capaz no tienen los niveles tecnológicos que uno dice vale la pena gastar esto para sostener esta producción, ¿no? Esto no quiere decir que la solución sea desarmar el régimen de un día para el otro, sino muy por el contrario, empezar a darle previsibilidad e ir buscando las alternativas en un acuerdo que tiene que incluir al sector trabajador, al sector del capital, al gobierno, digamos, de Tierra del Fuego y por supuesto al gobierno nacional. Me parece que eso no se ha trabajado así nunca y hay que trabajarlo de esa manera porque hoy ya tenés un montón de actores implicados. Entonces, para mí hay que transformarlo en algo más virtuoso y eso tiene que ser parte de un diálogo con los actores sociales. Bien, y en esos diálogos te sumo también a los sindicatos, que la UOM también es un actor muy fundamental para el sostenimiento de esos regímenes. Así que bueno, muchas gracias Carolina, muchas gracias chicos por los que me acompañaron en esta mesa y nos vemos en un ratito. Bueno, estamos llegando ya al final de esta emisión que fue bastante larga. Pasaron por acá un montón de personalidades, empresarios, sindicalistas, un montón de lo que fue este congreso. Quería preguntarles cómo lo vivieron y antes presentar a quienes me están acompañando. Axel ya lo conocen, Paloma de Misión Productiva y Ara de Vino por el Desarrollo.
Así que no sé quién de las dos quiere arrancar, pero cuéntame cómo la pasaron este día. Bueno, nada, antes que nada agradecerles un montón por esta cobertura en coconducción con Vino. La verdad que me parece súper importante que 2 espacios de stream estén cubriendo este congreso. Y qué decirte, superó ampliamente nuestras expectativas, pasaron más de 350 personas por el congreso. Y lo que más nos motiva es ver que esta agenda productiva, que una agenda de industria, una agenda de desarrollo, genera tanto, sobre todo en este contexto donde las industrias están sufriendo una situación sumamente preocupante, el Estado Nacional se ha corrido de pensar la política industrial y que siga generando interés de discutir un modelo de desarrollo productivo para nuestro país, la verdad que nos llena de orgullo más allá de la cantidad de gente que fue, sino como sentir que esta agenda genera todavía movimiento y convicción. En mi caso, me parece que lo que yo más resaltaría, siendo alguien que viene del interior del país, siendo de Chaco, lo que más resaltaría sería que la agenda la pensaron precisamente de todas las personas que pasaron por los paneles para que haya gente de todo el país, para que haya funcionarios y gente no solo que represente distintos sectores empresarios o productivos, sino también del resto del país, porque a veces me parece que se pierde un poco la discusión de que la cuestión del desarrollo productivo y de un plan estratégico para nuestro país tiene que pensarse no solo desde acá, sino también desde la periferia hacia acá. Entonces me parece resaltar eso también, ¿no? Que hubo funcionarios que vienen de distintas partes del país y sobre todo que vienen también de líneas políticas distintas, porque me parece que para lo que viene va a haber que establecer un piso mínimo de acuerdos con distintos sectores, ya sea desde la política, los empresarios, los sindicatos, para poder reconstruir, sobre todo, o fortalecer la industria, ¿no? Porque, como decía Paloma recién, estamos ante un Estado Nacional que realmente ha dejado de lado la agenda de la planificación centralizada o estratégica de la cuestión industrial, así que me parece que lo que venga tiene que partir de una colaboración de distintos sectores y sobre todo que opinen distinto, o sea, distintas ideologías. Bien, Axelito. No, muy contento. Yo primero que estoy en mi salsa. Gordo economía. Sí. Y segundo, un poco lo que repetíamos al principio, ¿no? Estos congresos sirven para que nos empecemos a poner de acuerdo en la política de desarrollo y en la política productiva que queremos tener cuando volvamos al gobierno, pero también resaltar algo que escuché en todas las exposiciones que hubo, que la industria es una política pública, la industria del desarrollo es una política pública, el Estado tiene que estar ahí conduciendo, no se hace al libre mercado, siempre uno tiene que elegir los mercados, ver cuáles son mercados estratégicos, protegerlos si necesario, pero es una política pública y eso hay que resaltarlo. Y después nada, muy contento con todos los chicos, con la producción María, bueno, Ger, Rochi, Lucky, Nahum, Murdo, que se compró hasta los Don Satur, Toto. Increíble y agradecerles también el espacio, ¿no? Que haya podido ser colaborativo también es muy importante con esto que decía recién, que tiene que haber una colaboración para lo que se venga. Bueno, un poco la idea de esta emisión y la idea que nos enfrentamos todo este año eran 2 ejes, la territorialización del stream, creemos que no tiene que suceder todo dentro de los estudios encerrados y hablándonos entre nosotros mismos, sino también salir un poco a la calle. Iniciamos ese camino, nos fuimos a cubrir la vigilia de Malvinas, empezamos un poco arriba, ahora venimos para acá, vamos a seguir, y el otro eje también es la colaboración y creo que hoy un poco se cristalizó esas 2 ideas. Estamos con Vinos por el Desarrollo, estamos con Misión Productiva, con 2 organizaciones que compartimos muchos valores, así que de nuestra parte agradecerles, estamos muy contentos por cómo salió todo hoy. Síganos en redes sociales, Paritarias Libres en TikTok, Paritarias Libres en Instagram, Paritarias Libres en Twitter, Vinos por el Desarrollo y Misión Productiva, entiendo que también, así que muchas gracias por este espacio, se suscriben y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.